Bueno, bendiciones a todos. Saludo muy especial a todos que se conectan a través del grupo de WhatsApp, grupos de YouTube, por Facebook. Una bendición tenerlos por acá. Bueno, me gozo, me gozo, me gozo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el poder que tiene la palabra. Hemos venido hablando de las armas del cristiano y hoy vamos a hablar del poder que tiene la palabra. Así que espero que escuches este mensaje hasta el final. Yo sé que es mucha bendición para tu vida, para todos. Espero que te suscribas al canal Predicando con Poder, que te suscribas al grupo de Facebook. Así que vamos con el mensaje y vamos a hablar hoy el poder que tiene la palabra. Bueno, saludo a toda mi gente, a toda la gente que me escribe de todas partes del mundo, de Venezuela, Brasil, Argentina, Guatemala, Panamá, de Francia también, a toda esa gente, saludos, bendiciones a todos, a toda mi familia, a los Campos, a los Pérez, a todos los que siempre me están comentando y los que están escribiendo y han sido de mucha bendición para yo también inspirarme para que Dios me dé la sabiduría para seguir haciendo este tipo de mensajes. Bueno, hoy vamos a hablar el poder que tiene la palabra. Así que vamos con la cita para iniciar. Voy a pasarles acá. Vamos a hablar aquí en Mateo 8:6-8. Y voy a leerles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y diciendo, Señor, mi criado yace en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno que entre bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado será sanado. Bueno, vamos a iniciar. Espero que este tipo de mensaje, sé que a muchos les gusta, sé que a muchos les encanta, así que voy a seguir predicando sobre estos temas. Y hoy vamos a hablar de digamos así, una herramienta o una arma que tienen todos los cristianos, que es el poder de la palabra, el poder de la palabra. Cuando Dios, Jehová, nuestro Padre Celestial, empezó a los inicios de la palabra de Génesis, él empezó a crear todo a través de la palabra. Decía el Señor, bueno, créase las aves, bueno, créase la luz, bueno, él empezó a crear todo a través de la palabra. Y nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, vamos a ver a través de las escrituras cómo la palabra tiene poder. Cómo les voy a explicar a ustedes cómo aplicar esto en su vida laboral, en su vida cotidiana, y cómo pueden ustedes utilizar la palabra con poder y autoridad. Bueno, vamos aquí y vamos a hablar de un varón, llamado Moisés. Muchos lo conocen. Este varón que a través de él Dios sacó a su pueblo de Egipto, y este hombre Dios lo trató de llevar a ese nivel de autoridad mayor, porque Moisés con su vara, a través de su vara, él tocaba la peña, la piedra, y de ahí fluía el agua. Ellos estaban en el desierto, en ese desierto que, como ustedes, algunos estudiosos saben que el desierto, pues lo que hay es tormentas de arena, pero tormentas de lluvias no hay, porque hay una resequedad. Entonces no había agua y el pueblo pedía agua, y Jehová quería llevar a Moisés a este nivel, pero Moisés no entendió el poder de la palabra. Y voy a leerlos aquí en Números 28. Dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña. Habla a la peña. Es importante que aquí este texto que está subrayado en amarillo, a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunió Moisés a Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oí ahora rebeldes. O sea, Moisés, como podemos ver aquí, con estas palabras estaba como muy airado. El pueblo lo tenía
así, con ese genio. Y Moisés, mira lo que dice, hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Bueno, aquí lo que Jehová le había mandado a Moisés era que él solamente hablara a la peña para que la peña fluyera agua. Pero Moisés no entendió realmente que Dios lo quería llevar a ese poder, que es el poder de la palabra. Pero también podemos ver aquí un varón llamado Elías, que Elías tenía el poder de la palabra. Él sí entendió el poder que había en la palabra. Porque dice Elías, en esos tiempos, voy a un poquito parafrasearle lo que había pasado acá para poderlo explicar un poquito antes de poder leer la cita. Cada vez que se montaba un rey en el Antiguo Testamento, este rey hacía lo malo delante de Jehová. Siempre hacía lo malo. Entonces Jehová, para castigarlo, lo que le dice a Elías: ves allá y profetiza o di que solamente por tu palabra va a llover. Entonces aquí vamos a ver la cita. Lo importante que aquí yo les quiero dar a entender que en el Antiguo Testamento habían hombres de Dios que solamente con su palabra manejaban la naturaleza. Lo mismo que hizo Jesús en el tiempo cuando él vino en el Nuevo Testamento. Y eso está en Reyes, primero de Reyes 16:23. E hizo acá una imagen de acera, o sea, haciendo lo malo, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él. O sea, era peor que los reyes anteriores. O sea, estos reyes a todos les gustaba menos adorar a Dios. Siempre les gustaba las imágenes, adorar dioses falsos. Y Dios, que le había dado todo, que le había dado la batalla, no lo buscaba. Entonces, en Primera de Reyes 16:33, voy a leerlo textualmente, dice: hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, de Dios de Israel. Y vamos a ver que en Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías era un varón, era un varón muy utilizado por Dios, ¿sí? Entonces Elías Tibista, que era de los moradores de Galá, dijo acá, o sea, al rey: vive Jehová, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. O sea, una persona pararse delante del rey, un rey que no estaba haciendo lo correcto delante de Dios, y decirle: solamente por mi boca, o sea, por mi palabra, lo que yo diga se va a cumplir. Tenemos que entender que en nosotros hay un poder en la palabra. Pero muchos van a decir: hermano Javier, pero es que yo menciono la palabra, yo la lanzo, pero no se me cumple. Sí, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque la palabra no se está cumpliendo en ti. Sí, no se está cumpliendo en ti. Entonces, vamos acá. Empieza la escasez, no llueve. Este varón Elías tiene que irse para un arroyo. Ya como no llueve, el arroyo se seca. Allá Dios lo mantenía porque había un cuervo que le llevaba la comida, le llevaba la carne. Bueno, se secó el arroyo porque no, pues él mismo mandó que no lloviera más. Y este varón se va para una mujer que Jehová lo manda para que lo pueda sustentar. Imagínense ustedes, sin lluvia, no se puede sembrar, no hay harina, no se puede comer. Entonces este varón va de una mujer, y esa mujer solamente tenía un puñado de harina y un poquito de aceite. Y llega este varón y le dice: mujer, prepárame comida. Dice esta mujer: ¿qué te voy a preparar si no hay nada, no ha llovido? Estoy aquí con un poquito de harina, un poquito de aceite, y ahora que lo prepares me voy a acostar con mi hijo para esperar la muerte. Pero fíjense aquí, muy interesante, los voy a leer acá, porque aquí otra vez la palabra de este varón hace efecto y hace lo imposible, porque la palabra, cuando viene de parte de Dios y tú lanzas la palabra tiene que hacer lo que se le dijo. Mire, dice en Primera de Reyes 17:14: porque así dice el Señor Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja,
ni se agotará el aceite en la vasija, hasta que el día que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella hizo conforme a la palabra de Elías, y él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra del Señor que había hablado por medio de Elías. Wow, o sea, aquí vemos, estamos viendo acá en el Antiguo Testamento cómo un hombre tomado por Dios lanza una palabra y detiene la lluvia. Después este mismo hombre lanza la palabra y dice que la harina ni el aceite escasearon hasta que volvió a llover. O sea, esto tiene que ser algo maravilloso, poder utilizar la palabra para poder multiplicar el aceite, la harina, para poder cerrar los cielos a través de la palabra. E igual esto que tienen estos varones del Antiguo Testamento también está en nosotros. No solamente vamos a ver que en el Antiguo Testamento se daba esto, ¿sí?, sino que nosotros también tenemos ese poder a través de la palabra. Bien, vamos a ver acá. Yo leí un texto lo leí y no se lo he explicado todavía. Espero un momento que ya se los voy a explicar, la parte del centurión. Entonces, vamos a ver acá, más adelante en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla con Pedro en Mateo 16, 19, y dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra y será desatado en los cielos. Aquí podemos ver algo importante. O sea, ese poder y esa autoridad de la palabra, Jesús nos las entrega a nosotros. Nosotros tenemos la autoridad que todo lo que se ate en la tierra sería atado en los cielos, y todo lo que se desate en la tierra sería desatado en los cielos. Podemos ver que a través de la palabra hay un poder inmenso que nosotros no estamos utilizando, pero está dispuesto ahí a que nosotros entremos en ese nivel de autoridad de la palabra de Dios. O sea, nosotros podemos llegar a ese nivel de autoridad. Bien, miren, cuando el centurión llega a Jesús y dice: mira, Señor, tengo mi criado enfermo, está en la cama, no se puede mover, quiero que tú lo sanes. Y dice Jesús: bueno, vamos, yo lo voy a sanar. Y dice el centurión: no, solamente di la palabra. O sea, wow. Pero algo que aquí de pronto que no les he dicho, el centurión conocía lo que son niveles de autoridad. Nosotros estamos sujetos a Dios, ¿verdad? Pero el centurión entendía que a pesar que no era un hombre religioso, él estaba sujeto a órdenes que le daban los superiores. Y si él sabía que si venía una orden de su superior, él tenía que hacerlo. Él entendió eso porque él le dijo: solamente di la palabra. O sea, ese centurión podía vivir de pronto a 100, 200 metros, y la palabra iba a llegar hasta donde ese varón, y dice que el varón fue sanado en ese mismo instante que Jesús lanzó la palabra. Nosotros podemos orar por personas que están en clínicas, en hospitales, y que no están en este lugar, no están en nuestro presente, sino que están muy lejos, y esas personas pueden ser sanadas. Yo he orado a personas que han estado en países, por ejemplo, he orado a personas que están lejos en Uruguay, en Paraguay, y esas personas han sido sanadas desde acá, desde mi casa hasta allá, a través de la palabra. A través de videos que yo he hecho, muchas personas también han sido sanadas, libertadas. O sea, la palabra tiene poder, pero tenemos que entender que la palabra es efectiva y eficaz. Dice Jesús que la palabra es eficaz. Bien, vamos a leer un momentico acá para llevarlos un poquito más sobre este caso, y voy a leerles acá en Juan 6:33: el espíritu que da vida, la carne para nada aprovecho. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. O sea, aquí hay un secreto, que yo les quiero dar a ustedes. O sea, cuando Jesús dice la palabra que yo he hablado son espíritu y son vida, imagínense ustedes cuando uno habla, lo que están saliendo de la palabra es como unos soldados
recibiendo órdenes que tienen que hacer lo que uno les manda. O sea, lo que te quiero decir, cuando tú hablas, tus palabras son espíritu. Mira lo que dice Jesús, y te lo voy a devolver acá en la anterior. Dice, el espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. O sea, cuando usted habla esa palabra, es como si saliera un espíritu. Aquí yo lo coloqué esta imagen, traté de pronto buscar una imagen que identificara lo que Jesús estaba diciendo. Cuando tú estás hablando, es como si esos soldados salieran a hacer lo que tú estás pidiendo. En ese momento tú estás pidiendo por una bendición y salen esos soldados. Este varón está pidiendo por un empleo. Bueno, vamos a buscar el empleo. Entonces, esos soldados que son vidas, son como soldados, digo yo acá, pero es como dice la palabra, que la palabra es vida y son espíritu. Es cuando tú hablas, salen ese espíritu, esa palabra, a buscar lo que tú estás pidiendo. Cuando Daniel, en Daniel 10, dice Daniel que él se dispuso a orar, de ese momento había una respuesta de parte de Dios, pero había una oposición en los cielos. Pero llegó el ángel a los 21 días y le dice, Daniel, desde los 21 días que tú te dispusiste a orar, yo traía la bendición. Pero ¿qué pasó con Daniel? Que Daniel se sostenía en la oración, se mantenía en la oración. Daniel todos los días empezó a orar, iban 20 días, 19 días, o sea, empezó desde el principio y él no veía respuesta y él seguía ¿qué? Orando. Eso es lo que nos falta a nosotros, la persistencia, o sea, el orar con persistencia. No solamente es orar un solo día, sino orar y orar y orar para que las cosas se pueden dar. Bueno, pero quiero llevarlo aún más allá. Miren lo que le estoy hablando yo a ustedes acá. Bien, a veces oramos, pedimos por una petición y ya no pedimos por esa petición, nos quedamos callados y ya no lanzamos nuevamente la palabra, sino quedamos callados. Toda palabra debe estar acompañada con fe. Jesús decía, si ustedes le dicen a ese monte con fe, muévanse y el monte se moverá. O sea, es algo de tipología, Jesús comparando que la palabra debe ir acompañada con fe. O sea, con acción. La fe es acción. Una vez llegó una sequía, pero una sequía larga, y llegó un pastor a ese pueblo a orar para que lloviera. Y el pastor convocó a todas las personas que vinieran para orar, para que la lluvia cayera nuevamente. Y solamente un niño llevó un paraguas. O sea, ese niño tenía fe de que el pastor y que Dios iba a hacer que lloviera en ese momento. O sea, nosotros tenemos que tener fe, pero también tenemos que movernos, ¿verdad? Y también lanzar la palabra. La palabra se lanza, pero con fe y acción. Bien, voy a mostrarle aquí una cita para que puedan entender ustedes que la palabra tiene poder. Miren, aquí en Pedro 1:7 dice, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tú lanzas una palabra y la lanzas con fe, esa fe va a ser probada con fuego. Es cuando más problemas vas a tener para ver si desistes. Ay, no, yo metí una hoja de vida y no me llamaron. Yo no voy a seguir metiendo más hojas de vida. Yo no voy a meter más hoja de subsidio de vivienda porque ya yo he hecho un poco. O sea, es cuando tú te levantas, lanzas la palabra y esa palabra va a tener que ser probada. Esa fe va a tener que ser probada. Por eso es cuando nosotros empezamos a lanzar la palabra y no vemos respuesta. Entonces nosotros, ya como no vimos respuesta por 2 días, por 1 año, ya yo me desentiendo, ya yo no voy a lanzar la palabra porque es que pero todo el mundo dice que la palabra tiene poder, pero porque yo la lanzo y ya no hay respuesta de parte de Dios. O sea, ¿qué sucede? Nosotros, a través del tiempo, nos convertimos
en experto. O sea, a medida que tú practicas algo, te vas convirtiendo en experto de algo. Miren, yo recuerdo hace tiempo que yo me colocaba a orar personas y a mí no se me sanaba, a nadie. Yo oraba a personas y ninguno se me sanaba. Yo oraba y a veces me herniaba espiritualmente queriendo, pero no, bueno, yo decía, bueno, Señor, serás tú, ni modo. Pero a medida que después iba orando y ya iba como cogiendo como canchita y yo veía que, epa, y yo veía a esta persona, uy, este se sanó, Dios lo sanó, uy, Dios lo sanó. O sea, es que todo es paso a paso. Un árbol nace de una semilla. Esa semilla sale un tallo, florece y se convierte en un árbol. Aún la fe es comparada con la semilla más pequeña, que la semilla de mostaza. Nosotros tenemos que tener paciencia cuando lancemos la palabra. La palabra debe estar acompañada de fe, de creerlo, a pesar que las circunstancias no todas son contrarias a lo que nosotros estamos haciendo. Hay que volver a insistir, hay que tener fe, ya hay que buscar las cosas, hay que prepararnos para poder encontrar. Si yo estoy buscando un empleo, yo me preparo, yo meto hoja de vida, yo voy por acá, yo hago esto acá, pero yo no desisto. Ya no es que yo he metido 200 hojas de vida, no, yo voy a meter nuevamente a la hoja de vida. Yo lanzo, Señor, que tú me vas a dar un empleo remunerado, Señor, y me vas a pagar 10 millones de pesos. Y llegaste a un empleo y de pronto te salieron con el mínimo, Señor, pero yo te dije 10 millones de pesos. Dice el Señor, cálmate, cálmate. Apenas estás tirando la semilla. En ese empleo que ahí estás ahí te voy a bendecir. Y ahí voy a poner a alguien que te bendiga. O sea, todo tiene que ser. Queremos que la palabra enseguida florezca de inmediato. No, tenemos que ir lanzando la palabra y la palabra en su tiempo va dando su efecto. Su efecto es como el sembrador. Primero siembra la semilla, cae rocío, sale el tallito, sale la florecita y con el tiempo, con la paciencia, recoge que el fruto. Pero tenemos que lanzar la palabra. Miren acá, nuevamente les voy a pasar esta cita. Dice, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. O sea, cada vez que yo lance la palabra va a haber una oposición. Cada vez que yo lance la palabra va a haber algo que se oponga. Pero solamente tu insistencia, tú que estás insistiendo, estás perseverando, puedes lograr que esa bendición venga a tu vida. Hay una parábola de un juez injusto que no hacía justicia, pero había una mujer que le insistía y dice el juez, bueno, por tu insistencia, yo voy a actuar. O sea, tenemos que actuar, ¿verdad? Así como Daniel, que Daniel tenía una petición y Daniel no veía la petición y Daniel no dejó de orar. Daniel oraba y se le presenta el ángel y le dice el ángel, Daniel, desde el primer día que deposité tu oración, te hallé respuesta, pero una posición en el cielo, y allá dejé a Miguel batallando, porque no me dejaban, el príncipe de Persia no me dejaba traerte la respuesta. Así va a pasar, hermano, nosotros somos hijos de Dios y en nosotros hay poder en la palabra, hay poder en lo que nosotros decimos, pero con fe. Amén, hay poder en la palabra. Entonces, si volvemos nuevamente a la cita del centurión, el centurión llega a Jesús. El centurión es alguien de la cadena del ejército y llega y dice, Señor, tengo mi criado enfermo, está en la cama, no se puede levantar. Dice Jesús, vamos, yo lo voy a sanar. Dice el centurión, no, solamente di la palabra. Di la palabra. Cuando Jesús lanza la palabra, en ese momento, ese criado, dice las escrituras, que fue sanado. Tenemos que lanzar la palabra. No importa que no vea respuesta hoy, no importa que vea respuesta mañana, pero lanzo la palabra. Miren, el soñar despierto no cuesta nada, pero a veces no sabemos utilizar la palabra. A veces pedimos hasta mal, no sabemos ni pedir. A veces, Señor, a veces creemos que tenemos un Dios que no nos puede dar las cosas porque no lanzamos, entonces nos da miedo lanzar la palabra. Entonces le decimos,
Señor, yo te pido una casita, si sea allá por allá en un barrio pobre. No, no, no. Señor, yo te pido que me dé un carrito y sea viejo. Mi hermano, si Dios le da algo, se lo va a dar nuevo. Dice la palabra que Dios es el dueño del oro y la plata. Usted no tiene por qué pensar cómo las cosas van a venir. Usted no tiene que ver cómo Dios va a hacer. Ese es el problema de Dios. Él verá, Él dice, ahí está mi hijo lanzando la palabra. Está lanzando la palabra que está pidiendo una casa allá en un barrio de estrato 6. Yo se lo voy a conseguir. Dios abre puertas, bendice. Dios consigue, te da un mejor empleo, un negocio. Pero Dios te da ese vehículo nuevo. Cuando vaya a pedir un vehículo, pídalo nuevo. No esté pidiendo vehículo de segunda para estar debajo ahí metiéndose debajo con un cartón y arreglando el carro debajo, levantando la tapa. Señor, una casita aunque sea vieja. No, pide una casa. Señor, yo quiero una casa nueva de 5 pisos. Una casa, Señor, en el mejor barrio de Barranquilla. Mi Dios, si vas a pedir un empleo, Señor, yo te pido un empleo donde me paguen 20 millones de pesos. Y si de pronto ya tu empleo que te van a pagar 1 millón, no importa, Señor, yo creo que viene ese empleo. Y te meten en ese empleo que te paga 1 millón de pesos y de pronto te van ascendiendo y te ponen a estudiar. Y cuando vienes a ver, estás ganando lo que tú estás pidiendo. Tú tienes que dejárselo a Dios. Tú solamente lanza la palabra. Mire, Jesús está a la diestra del Padre. Dice que abogado está con nosotros. Cuando tú lanzas la palabra, que es espíritu, esa palabra sale a trabajar por ti. Pero si tú no lanzas la palabra al día siguiente, ese espíritu de pronto dice, no, es que ya no quiere ese empleo. Entonces la palabra se cae porque tú no volviste nuevamente a alimentarla al día siguiente y nuevamente, Señor, yo quiero esta petición, ¡pah! Y la lanza. Entonces tienes que ser constante en la palabra, lanza la palabra, no es mentalmente, no, lanza la palabra. Señor, yo quiero para mis hijos que estudien medicina. Y de pronto tú dices, pero si no tengo empleo, ese no es tu problema. Tú tienes que lanzar la palabra. Señor, mis hijos van a estudiar medicina, Señor, en la mejor universidad. Tú verás. Ese es el problema de Dios. Dios verá cómo va a ser. O sea, tú no tienes que meterte en las cosas de Dios. A veces tú te pones a pensar, es que Dios actúa en lo sobrenatural. Yo he visto muchas bendiciones de Dios que a veces ni por mí mismo, ni por mi fuerza han llegado por otros lados, y así ha sido, pero soy persistente lanzando la palabra. Tienes que lanzar la palabra, pero pide bien, no estés pidiendo cosas pequeñas y pequeñeces ahí, pensando es que yo soy pobre, entonces no, Señor, yo voy para la mejor empresa, y te contratan de pronto en una empresa de la esquina de tu casa, y tú dices, Señor, yo te estoy pidiendo, cálmate, te voy a meter por ahí, porque es que el dueño, el que te va a contratar ahí va a llegar alguien que te va a conocer y te va a contratar para otro lado, pero cálmate, tú nada más lanza la palabra. Tu palabra tiene que ser probada, tu fe tiene que ser probada, pero si no insistes y decaes, entonces, ¿de qué sirve ir a la iglesia? ¿De qué sirve hacer ayuno? Tienes que hacer ayuno, tienes que ir a la iglesia, pero tienes que lanzar la palabra, tienes que actuar con fe, tienes que meter hoja de vida, tienes que meter la hoja del subsidio, tienes que buscar, pero no tienes que decaer, tienes que persistir en la palabra. Amén. Yo te insto a que todos los días dediques un momento de tu vida en la mañana, una lista. Señor, los que van pidiendo casa, Señor, yo te pido mi hogar, mi casa, Señor. Yo te pido una casa de 2 pisos, lo quieren casa de 2 pisos, Señor, nueva, Padre. Y de pronto, dice, hay una casa por allá. Y ay, Señor, ¿por qué me diste esta casa? Cálmate, te voy a dar esa casa y te voy a bendecir ahí. Después vas a vender esa casa y va a venir otra bendición. Pero tenemos que calmarnos, ¿sí? Tenemos que esperar en el tiempo de Dios, pero tenemos que también que movernos, acelerarnos, ¿sí? No voy a decir, no tengo que esperar en el tiempo de Dios, pero me quedo quieto. No. Yo digo el tiempo de Dios, pero me muevo. Yo no voy a estar en el tiempo de Dios con las manos cruzadas esperando a ver qué sucede. Entonces, tú tienes el poder en la palabra. Tarea. Voy a colocar tarea. Todos los días vas a hacer una lista donde vas a colocar las peticiones y vas a hacer claro, Señor, tú eres el Dios del oro y la plata.
Yo te pido ahora, Señor, que mi carro, modelo 2022, color tal, de tantos puestos, lo quiero nuevo en el nombre de Jesús, Señor. Tú bendices, Señor. Yo voy a hacer la forma también de conseguirlo, porque yo sé, mi Dios, que tú me vas a bendecir, y empieza Dios a mover aquí. Y también voy al día siguiente y vuelve otra vez. Señor Jesús, tú eres el Dios. Señor, tú bendices, claro, Señor. Y vas ahí, vas a ver que las cosas van a cambiar, que en tu vida va a transformarse. Tus hijos van a ser los mejores abogados. Tú dices, Señor, mis hijos van a ser los mejores abogados, los mejores médicos, aunque no tenga plata. Dios ha bendecido a muchas personas y los ha puesto a estudiar en las mejores universidades con becas. Y nunca la persona ha sacado un peso. Ese es el Dios que tenemos. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo de pedir en grande? Pide en grande, que tienes un Dios poderoso, un Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuál es el miedo de estar pidiendo pequeñeces y estar lanzando palabras de pobreza? Yo bendigo, aunque me levanto mañana sin comida, pero yo digo, Señor, gracias, porque tú estás bendiciendo, tú estás moviendo. Yo creo en ti, porque el enemigo va a poner piedras de tropiezo, y para que tú te desanimes y digas, ay, Señor, yo para qué voy a la iglesia, Señor, yo para qué, porque ya yo no voy a leer la Biblia. Si yo veo la Biblia, yo voy para atrás. El enemigo va a colocar oposición. Tu fe tiene que ser probada, la palabra tiene que ser probada, para ver si realmente eres un hijo de Dios, para ver si realmente tú te levantas con fe. Cualquiera con 10 millones de pesos tiene fe. Cualquiera con 20 millones de pesos en la cuenta, yo tengo fe, yo mañana voy a comer. Pero tú eres un hijo de Dios, que Dios te bendice, Dios te multiplica. Nos levantamos con el poder y la palabra de Dios todos los días. Gracias, Señor, gracias porque yo voy a tener ese empleo. Gracias, Señor, porque yo voy a tener esa casa. Y así la quiero, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, que tú todo lo puedes. Señor, yo lo creo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y está Jesús ahí al lado del Padre, y dice Jesús al Padre, mira, ¿ves? Este está lanzando la palabra. Y la ley espiritual dice que si que lanza la palabra hay que cumplirla. Así que mándame a los ángeles ahí a que le lleven la bendición. Mándame abre la puerta de bendición. La hoja de vida que me dio, ponla de primero. Y así se van dando las cosas, porque Jesús está ahí como abogado por nosotros, pidiendo por nosotros. Y la palabra tiene poder. Aleluya. La palabra tiene poder. Una vez Jesús pasó por una higuera. La higuera no tenía alimento, y Jesús la secó. Jesús dijo, esta higuera se seca. ¡Pac! Y se fueron. Al día siguiente los discípulos pasaron por ahí. Señor, mira, ve, la higuera que tú maldijiste ya se secó. Dice Jesús, no se sorprenda, cosas mayores harán ustedes, porque yo estoy con ustedes ahora, voy a estar con ustedes. O sea, y Jesús, de pronto, una tempestad, y Jesús estaba en la barca, y los discípulos veían que se estaba hundiendo la barca, y Jesús ahí en la barca, y se hizo el dormido. O sea, yo imagino que Jesús se hizo el dormido para ver si ellos aprendían, porque me da una balsa moviéndose para todos lados, agua. O sea, Jesús le caía agua, él tenía que estar despierto, pero él se hacía el dormido, y con un ojo abierto, un ojo cerrado, así diciendo, para estos discípulos a ver si todo lo que le enseñaba. Y Jesús se mareaba cuando él se levantaba, y él reprendió la lluvia, y la lluvia se detuvo enseguida, y le decía, hombre de poca fe, hombre de poca fe. O sea, ese nivel de autoridad que Jesús le dio a sus discípulos, que ya ellos aprendieron, porque con el tiempo ya ellos fueron aprendiendo la autoridad que tiene a través de la palabra. Ese nivel de autoridad también está en nosotros. Él dice, yo te doy a ti el poder de atar y desatar. En Jeremías 1:11, si no me equivoco, dice que nosotros tenemos el poder y autoridad para destruir, para arrancar, pero también para construir. Tenemos esa autoridad, nosotros la tenemos. Tú la tienes igual que yo. Así que vamos a utilizar esta arma del cristiano. Desde hoy en adelante yo voy a profetizar, voy a lanzar la palabra, voy a decir, Señor, yo soy sano en el nombre de Jesús, y me levanto, camino. Señor, gracias, Señor. Señor, si tienes problemas de presión, Señor, yo declaro que la presión se me normaliza en el nombre de Jesús, porque la palabra, que es vida, que es Jesús, está en nosotros. La palabra es vida y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Aleluya, así lo dice la Escritura. Así que
vamos a utilizar la palabra, vamos a utilizar la palabra para bendición. Todo va a ser para bendición, para prosperar, para bendecir. Aleluya. Y bueno, me gozo por aquellos que están viendo estos mensajes, que están multiplicando. Espero que no me haya extendido mucho y espero que estén aprendiendo de las armas de un cristiano, que es el poder de la palabra. Bueno, bendiciones a todos, bendiciones, Dios les bendiga, Dios les multiplique. Gracias a todos por estar multiplicando estos videos, por darle me gusta en el grupo de YouTube, en el grupo de Facebook. Me gozo por esto, me gozo por todos mis hermanos, por mi familia, por todos mis amigos. Bueno, un saludo especial para todos. Nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga y nos vemos. Bendiciones a todos.